Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Estamos en vivo, noche de domingo de un fin de semana larguísimo aquí en la televisión pública. ¿Qué dice Lu? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Feliz día para todas las madres y para todos y todas las que maternan, Sí, que a veces hermoso no es lo mismo, pero feliz día de la maternidad. Pero cuenta entonces. igual. Sí, claro. Bueno, a ver, lo hemos dicho varias veces en Desiguales, pero el próximo domingo, a esta misma hora, vamos a estar cortando cosas con distintas partes del cuerpo. No, digamos. ¿Puede ser? Caruso, Inés. Bueno, así la escena. Se viene una última semana en el marco de una campaña que ha tenido absolutamente de todo. Y por lo menos una de las grandes preguntas, más allá de lo que ahora charlemos con Artemio sobre qué consensúan, digamos, la mayoría de las encuestas y consultores, es si hay mucho bajo radar. Si todavía, respecto de lo que pasó en Las PASO, cómo pasó en Las PASO, si también hay mucho de aquello que está en una zona de sombra respecto de cuál es la intención de la gente y cómo le ha pegado a la sociedad respecto de lo que pasó desde Las PASO para esta parte. ¿Estamos dispuestos a dar un paso hacia la... Estamos en la cornisa, ¿damos un paso adelante o hay un reflejo de autopreservación basado en qué? ¿En que Javier Milei cruzó alguna línea? ¿Cuál? Porque también en un momento perdimos registro de qué cosas impactan y de qué manera en la política argentina. Sí, y la otra pregunta que cabe es si eso hay que preguntárselo ahora o ante un eventual balotaje también, ¿no? Porque ahí sería que es un mano a mano. Entre, en este caso, Milei o Massa o Patricia Bullrich. Hoy me pasó en almuerzo familiar el Día de la Madre, ¿no? Che, ¿qué dicen las encuestas? Bueno, primero hay que decir que públicamente los medios de comunicación no podemos ya dar más números de encuestas, ¿no? Esto es por una cuestión de veda. Pero en segundo lugar, cuando conté lo que estuve leyendo en estos días, mi primera aclaración era, che, pero esto es lo que están diciendo hoy. Ojo que en Las PASO no la vieron venir. Claro. Ojo que en Las PASO hubo un voto que no se pudo registrar de ninguna manera. Y un primo mío me decía, bueno, pero la gente que no fue a votar, ¿dónde se suma? Bueno, es la gran pregunta. En Unión por la Patria buscan sumar, entiendo que 2 millones de votos, 3 millones de votos a nivel nacional para verse dentro de un balotaje. No leí números puntuales del equipo de Patricia Bullrich y de Javier Milei, pero digo, cada uno tiene una estrategia diferente para o intentar ganar en primera vuelta, algunos partidos políticos te lo pueden decir, otros para ingresar a un balotaje y ahí dicen, bueno, es otro partido, es otra cosa. La verdad es que, como decís, Pablo, hay un grupo de argentinos, argentinas, de votantes que no responden la encuesta o que miente directamente, vaya a saber uno por qué, con lo cual creo yo, mucha incertidumbre, como pocas veces, ante una elección de primera vuelta. En esta última semana, por otra parte, ¿va a primar la voluntad de esclarecer los modelos de país que seguramente tendrá cada candidato o candidata, o será una semana donde sean determinantes los eventos inesperados que siempre aparecen? ¿Quién será? ¿Qué nombre propio será protagonista de la semana anterior a la elección? ¿Tendrá que ver con el mundo financiero? Vamos a charlar ahora con Gaby Granata. ¿Tendrá que ver con alguna operación por bajo de la línea de flotación para algún candidato o candidata o alguna fuerza política? ¿O habrá una vocación de escuchar a ver de qué manera y en forma argumental, con ideas, se esclarece cuáles pueden ser las consecuencias de determinado tipo de políticas? Es, como decía recién Luli, de una incertidumbre pocas veces vista. Tenemos muchas preguntas, nos preguntamos por nuestras propias herramientas, si siguen siendo válidas desde la comunicación política para tratar de ofrecerle a la ciudadanía claridad y que después, por supuesto, la ciudadanía elige lo que cree que más le conviene o mejor le va a hacer. Bueno, con todo eso nos vamos a este domingo Desiguales. Nos vamos a meter primero en lo que dijo Sergio Massa con Mirta Legrand. Atención, porque ya había estado reunido con Javier Milei, ayer con Patricia Bullrich, y un adelanto de Sergio Massa con Mirta Legrand mencionando a Lavagna. Sí, gana, se quedan todos los kirchneristas. Lo primero que le quiero decir es, Contésteme. el 22 de octubre la mayoría de los argentinos va a elegir la bandera a la hora de ir a la urna. No tengo ninguna duda. O sea, ¿no vas a dejar ningún ministro de este gobierno? Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda. Lo dije. Y lo Roberto reitero. Lavagna, que siempre se nombró. Y desde el 10 de diciembre Roberto en lo que viene va a tener mucho que ver.
Bien, un nombre propio que siempre estuvo En alrededor. los debates, ¿te acordás que se decía Sí. que podía llegar a anunciarlo? Alrededor de la idea, sí, pero el del Roberto Labaña, digo, ¿no? Un nombre propio que siempre estuvo alrededor de el modo que se salió del caos allá después del 2001, en el post-2001, y las distintas discusiones alrededor de la figura de Néstor Kirchner, el propio Roberto Labaña, la técnica o la política, bueno, esas cuestiones. Pero aparece como un significante, evidentemente, de Labaña, que a Massa le resulta importante. Bueno, Massa queriendo ser el cambio dentro de la continuidad de la propia fuerza política, y Patricia Bullrich, que claro, tiene que lidiar con la dificultad de que su propio jefe de espacio político coquetee tanto con Milei. Entonces, responde también respecto de qué tan cerca, qué tan lejos se siente, o eventualmente podría estar de Javier Milei. Vos en un momento tuviste como una cercanía con Javier Milei. ¿Qué pasó? ¿Se quebró? No tengo ni idea. Ah, de tu parte está todo bien. No, es que se volvió, digamos, enemigo de un día para otro. Nos encontramos en los canales de televisión, nos saludábamos, por ahí te encontrabas un rato antes, tomabas un café. Y de golpe, de un día para otro, dijo enemiga. ¿Lo sumarías a tu equipo o te sumarías vos a su equipo? En este momento, de ninguna manera, porque lo veo una persona agresiva, violenta. No lo veo para trabajar en ningún equipo. Un paréntesis, se ve que los candidatos en los streams se relajan un poco más, ¿no? Porque esta declaración de Bullrich es interesante y Massa cuando pide psicotécnico también lo hizo en un stream, Sí. en este caso de Infobae. Pareciera que se descontracturan, se olvidan que tiene una repercusión igual que por ahí en un medio televisión abierta. Ya nos metemos en un rato en la mesa con Gaby y con Artemio en lo que tiene que ver con la propuesta de gobierno de unidad nacional, radicales que han salido a hablar en las últimas horas. Pero, Pablo, hoy también vamos a hablar sobre Ecuador, porque en este momento están contando votos en Ecuador en lo que tiene que ver con un balotaje. No sé si tenemos ya algún número para ir mostrando, pero Luisa González, del correísmo, y Daniel Noboa, un cambio, un hijo de alguien que quiso ser presidente 5 veces y no lo logró, queriendo llegar a la presidencia. 47-9, Luisa González a 52-08, Daniel Noboa. Sí. Bueno, se achica, ¿no? La diferencia porque arrancó con una muy abismal. Más del 70% escrutado. Veremos si le alcanza a Luisa González para darlo vuelta, que en primera vuelta había sacado 33,6 contra 23,4. Sí, nos vamos a meter en detalle después sobre eso, pero aclarar que era muy difícil para el correísmo, Revolución Ciudadana, después de la conformación que había quedado, es decir, todos los Sí. espacios que habían quedado fuera de carrera, tiraban más o para el anticorreísmo o por la mirada derecha respecto de las políticas públicas. Noboa es un representante del neoliberalismo en Ecuador. Bueno, la experiencia de Revolución Ciudadana es una campaña signada por cosas muy terribles como hasta el asesinato de un candidato, digamos. Cierres de campaña de todos ellos con chalecos antibalas, Sí, ¿no? sí. Digo, ese nivel se está viviendo en Ecuador de violencia. En un rato charlamos sobre esto. Vamos, Dale. Caruso, que ya está Gaby, a quien le decimos feliz día de la madre, y está también Artemio con gracias. nosotros. ¿Cómo están? ¿Qué Bien. tal? ¿Todo bien? Con la ¿Cómo misma andamos? expectativa que ustedes. Qué incertidumbre, ¿no? De verdad, Sí. hoy creo que no hubo mesa Familiar donde no se comentara. o donde no haya habido alguna que otra discusión también, ¿no? Excepto que todos piensen igual. No es mi caso. No, el mío tampoco. No, pero yo valoro mucho esas escenas, ¿eh? Sí. Era una escena para ir a charlar. Sin duda. Para tratar de... Bueno, cada cual convence de lo que le parece. Pero son instancias en las que de verdad pasan cosas, ¿no? Quiero Una- echarle la culpa a mi viejo, por haber sacado el tema, porque viste que después se picó. Está muy bien. Tardó en bajar la espuma, pero en él el sacó. almuerzo fui yo la Él que sacó sacó. el tema. Yo no me hago cargo. Está muy bien. ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? No, digo, lo que pasa es que también creo que es el mismo escenario que estamos evaluando nosotros con algunos otros elementos, el tema de, bueno, a quién votás y qué es lo que significa tu voto en este momento. Sí. Yo lo que valoro de todos modos que lejos de esa época en la cual terminaba todos los gritos, me parece que estamos todos preocupados por pensar cuál es el país que viene. Entonces, en ese caso me parece que hay como muchísimos más elementos, hay mucha más información circulando. Sí. O sea, yo veo que ¿Hay más discusión política? sí, veo que incluso en personas que habitualmente no siguen en el detalle o medidas económicas o discursos políticos, hay mucho más acceso a la información. Y eso me parece que es muy interesante y también desconcierta, perdón Artemio, a los consultores Sí, claro. que no, miden. no, sí, es absolutamente así. De todas maneras, el interés político también se vio en el nivel de rating de los debates. Yo tengo una pregunta. ahí, Percibía Artemio. de que no iba a pasar Ah, sí. y sucedió Pero que tengo una fue- pregunta para hacer. ¿Es interés, o es también más charlas que se van dando? Bueno. ¿Es interés por la política
o es una pelea con la política que cobra calor y eventualmente en un debate estás viendo un show de cómo se la dan más que el análisis de lo que se propone? Porque no es lo mismo, ¿eh? Un show sí, pero creo que hay un cierto interés por escuchar propuestas y ver qué es lo que plantea cada candidato. No para definir preferencia de manera estricta, pero para estar un poco más informado. No te olvides que la información política, más allá de un núcleo habitual de formadores de opinión, la gente se toma información muy próximo a la decisión electoral. Por lo tanto, la hipótesis de que la política se ha retirado del interés general hay que matizarla. Sí, yo comparto. Ahora, pienso en el asesinato de Morena, la nena de 12 años en Lanús, y cómo marcó, ¿no? La previa de la PASO. Suspendió todos los cierres de campaña. Y también generó un clima social al momento de ir a la urna que no venía existiendo. ¿Eso, Artemio, pudo haber influido incluso en un voto a Javier Milei en la PASO? Puede haber influido. Yo creo que también el proyecto de Milei se alimenta de las condiciones socioeconómicas en que se han vivido a través de la gestión de ambas coaliciones post-2001. O sea, no se puede entender solamente por el lado de un efecto en particular. Claro. Pero es cierto lo que decís, Luli, que eso puede haber dado un impulso adicional a cierta insatisfacción ciudadana por la situación de la gestión de las coaliciones que están involucradas en el tema, porque fíjate que paradojalmente, tanto municipal como provincialmente, las dos coaliciones estaban involucradas en ese tema. Hoy me parece que eso no está pasando, que en la post-PASO yo lo que veo es que más allá de la tensión que existe acerca de los resultados, hay un escenario muy afirmado, donde hay dos fuerzas muy recortadas que están dando, yo te diría, una discusión muy estricta, muy contra los flejes, y que son, a mi juicio, las dos fuerzas que van a ingresar a balotaje. Lo voy a decir porque me parece que... Pero ese debate está anclado más son Javier a lo Milei económico. y Sergio Massa para Sergio vos. Massa y Javier Milei me parece que son las dos candidaturas que van a terminar dirimiendo esto en noviembre. Me parece que está bastante claro, no solo por los estudios de opinión, sino por el posicionamiento de cada candidato frente a la campaña, la seguridad que transmite Sergio Massa y la efectividad de alguna manera replicar el mensaje que fue tan exitoso en las PASO por parte de Javier Milei se contrasta con un poco la situación de búsqueda por parte de Patricia Bullrich, que no encuentra un rumbo definido. Además de los estudios de opinión, que como vos bien señalaste, tienen que ser tomados como una indicación. Con pinzas. ¿Qué decías, Gaby? Que a mí me da la impresión con este escenario que está planteando Artemio, perdón que había interrumpido antes de que completaras tu comentario, que esta idea de que se afianzan Javier Milei y Sergio Massa tiene que ver con que el debate ya completó todo vinculado al tema económico. Los otros temas salieron de agenda, incluso los temas que fueron polémicos que había planteado Milei, venta de órganos, armas. Exacto. Me parece que quedó como muy centrado y ahí sí tenés dos modelos muy distintos, entonces ahí sí tenés como una elección muy clara y creo que Juntos por el Cambio se quedó en un término medio, que incluso la figura de Melconian, que sumó Patricia Bullrich para dar ese debate, no alcanzó, también derivado un poquito con lo que pasó en los últimos días con la difusión de escuchas. A ver, se dice que es una elección, se viene diciendo, ¿no?, que son elecciones muy emocionales. Sí. ¿Eso significa que en los últimos días, en esta última semana, se puede jugar un corrimiento de votos o definición de votos importante y entonces habrá alguna serie de eventos inesperados que puedan cambiar la cosa? Bueno, si hay eventos inesperados o no, no lo podemos saber. No, pero nunca, claro. Obviamente hay todavía una franja de ciudadanos que va a decidir su voto, no me cabe duda. Mi perspectiva es que la estructura de preferencias, esta que hablábamos de dos fuerzas ingresando a balotaje, no se va a modificar. Pero es muy probable que las diferencias entre ambas coaliciones puedan modificarse. Mi percepción es que el discurso de Javier Milei ha consolidado mucho lo propio, pero por lo que vos señalabas perfectamente, o sea, el tipo de intervención tan drástica que tuvo, no solo en los debates, sino a posteriori, la consolidación de lo propio al mismo tiempo le restringe la expansión hacia otros segmentos, con lo cual, a diferencia de Sergio Massa,
que sí expande, bueno, lo de La Baña Así es una que prueba Massa muy tiene clara. un techo más movible que Milei. Está corriendo más el techo, obviamente parte de un piso de 2 o 3 puntos por debajo, pero Sí. está corriendo el techo por las características del discurso, más plástico, más elástico, una convocatoria más amplia. Hablábamos de La Baña, pero habló incluso hasta gente de La Libertad Avanza, de incorporar Sí. dirigentes, o sea, Bueno. va corriendo el techo de su oferta. Veremos, pero mi percepción es esa. Hay una sólida base de Javier Milei, pero un muy rígido discurso para mover el techo. Me diste el pie perfecto, Artemio, para presentar un informe. Tiene que ver con radicales, hablando de un posible gobierno de unidad. La gran propuesta de Sergio Massa, lo que decía Raúl Timerman, quizás la propuesta que logró entrar, ¿no? Digo, que encontró un huequito y caló. Veámoslo y lo charlamos. Quiero que nos preparemos para abrir los brazos, para abrazar a aquellos radicales, a que vengan desde el 10 de diciembre a formar parte en la ciudad y en la nación de nuestro gobierno de unidad nacional. Hubo algunos actores de la Unión Cívica Radical que dieron quórum. ¿Esto estaba hablado previamente? Me parece que no, pero el populismo es muy contagioso. ¿Cómo un radical puede votar a aquellos que piensan en privatizar YPF o puede votar a los que quieren privatizar la universidad pública? Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios. Presidente, es usted, más allá de que usted lo quiera o no, el símbolo del retorno de la democracia a la República Argentina. ¿Qué pasa si en el balotaje van Massa y Milei? Es imposible que vote por Milei por las cosas que dice. Tenemos una diferencia gigantesca con respecto a las cosas que dice sobre el radicalismo, sobre Alfonsín, sobre la socialdemocracia, sobre la educación pública. ¿Para dónde? ¿Y vamos a tener que votarle a Massa? Ese es título, ¿por eso se van a enojar alguna vez? ¿Votar a Massa o votar en blanco? Yo a Milei no le voto. ¿Sos una persona que le escapa o que tiene como opción en una elección el voto en blanco, no ir a votar? Un dirigente político que esté comprometido con su gente puede eludir la responsabilidad de los momentos. Por lo tanto, siempre tengo posición. Yo, por ejemplo, del equipo de Horacio, hay un montón de gente que sumaría. ¿De la Reta? Sí, del equipo de... ¿La Reta no? ¿No lo convocaría? No quiero poner nombres porque si no sabes que empieza este jueguito de dijo, te va a convocar, ¿qué te ofreció? He convocado a Horacio Rodríguez Larreta a que me acompañe como jefe de gabinete de ministros. Sabemos que las diferencias, ustedes las marcaron mucho durante la campaña. ¿Cómo logran volver a acercarse y ponerse de acuerdo? Es obvio, siempre una elección interna tiene tensión, los dos somos apasionados, es natural eso. Pero los dos nos reconocen que se comprometimos le a fue un trabajar poquito de las juntos y acá manos. estamos. ¿Reconocen que se le fue un poco de las manos esa interna? Es que hoy estamos juntos. Yo sí creo que nosotros tenemos que seguir con la filosofía, con la línea con la que se inició Juntos por el Cambio hace algunos años, que es tener la vocación de cambiar este país y de sumar, de crecer, de seguir ampliando Juntos para el Cambio como vinimos haciendo estos años. ¿Quién es Larreta o quién es Morales para salir a decir públicamente quién entra y quién no entra a Juntos por el Cambio? Y si terminamos siendo, digamos, una especie de agua viva, una cosa vaga, imprecisa, todo para sumar ¿qué? La suma de partes distintas da menos que un todo. Sé que no hay fuerza más potente que la de los militantes que tienen la esperanza de construir ese gobierno de unidad nacional al que estamos llamando desde el 10 de diciembre. Seguir ampliando Juntos para el Cambio como vinimos haciendo estos años. La suma de partes distintas da menos que un todo. A ver, como modo de meternos en la idea que Raúl Timerman dijo en Desiguales, el otro día lo mencionaba Luli, que
el gobierno, la convocatoria al gobierno de Unidad Nacional es lo que más se encontró para llegar a determinado tipo de público. Ahora vamos a eso. ¿Qué opinión tenés, Artemio, de la decisión de Bullrich de sumarlo a Larreta como eventual jefe de gabinete si gana la elección? Y a modo de gran anuncio, aparte, Sí. ¿no? Sí, me parece que es un recurso que muestra la problemática de ese espacio, que no logra incorporar a todos los votantes sumados de ambos candidatos. Pero eso me parece más que... Pues si no estuviera preocupada no lo hace ni en... No, por supuesto que no. O sea, bueno, acabamos de ver la forma en que intervinieron en la interna, Sí. muestra que hay diferencias. Pero creo que es una muestra de las dificultades que está encontrando Patricia Bullrich en la campaña. Me parece que más... Pero es una buena jugada, es para puede ser efectiva. es más para garantizar un piso que para correr el techo. Ah, mira qué interesante. Es distinto a la estrategia que está llevando Sergio Massa, que tiene el piso garantizado y lo que está haciendo es Intentar expandir su crecer. techo, Más claro. preocupada por no traccionar lo que en la interna fue para Larreta. Exacto, 11%. quedarse por abajo del piso, quedarse con los votos propios y algo más, pero estar lejos del Pero, piso sumado de ambos ¿Pero candidatos. medida Creo que esa es la efectiva? preocupación. ¿Medida efectiva o tardía? Y me da la sensación de que ya está muy consolidado el escenario. Hay mucho tiempo de campaña y bueno, fue una interna un poco, yo te diría, Cruel, fuerte, la de, sí, claro, sí, la sí, de sí. Juntos por el Cambio, como para recomponer rápidamente. Además, hay otro dato. La sumatoria de dirigentes no expresa necesariamente la sumatoria de base electoral. Eso lo hemos probado. Sí. Si querés un ejemplo vivo, Rodríguez Larreta. O sea, yo creo que Claro. no hubo Sus nadie candidatos a quisiera- gobernador ganaban internas, ganaban elecciones. Exactamente, y ganaba en las Sí, sí. encuestas. Bueno, Pero también. le falló a la hora de efectivamente ir a la interna. Con lo cual, me parece que es una situación desesperada, más destinada a garantizar su piso, que Sí. está comprometido, que para expandir su techo. Pero Rodríguez Larreta tiene un problema adicional. Es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se elige jefe de gobierno y gran parte de los funcionarios que están ahora en el gobierno de la ciudad quedarían si gana Jorge Macri. Sí. ¿Desde dónde va a construir? Estos días se habló de que iba a ser una fuerza distinta. Bueno, Bueno, todo pero perdón, apresurado. Gaby, no se iría el gobierno de Unidad Nacional. Digo, el otro día, el jueves fue, en Crónicas de Campaña con Pablo Ibáñez, lo nombra. Pablo se Recién lo lo pregunta a vimos, Massa, recién lo veíamos, y él dice, bueno, no quiero dar nombres propios, pero, como diciendo, es esa ala de Juntos por el Cambio la que se sumaría en todo caso. Bueno, pero en todo caso, mira, en un escenario de gobierno de unidad nacional en el cual Larreta pudiera traccionar, él no va a ser funcionario, digamos, o no va a ser funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puede tener una pata de un sector en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires si gana Juntos por el Cambio y puede estar construyendo un camino con un sector más vinculado al radicalismo, el sector que fue más afín, los gobernadores electos. Pero, chicos, Y a mí Bueno, me hoy parece que- Colombi dijo que efectivamente en una situación de balotaje contra Milei, que es el ex gobernador de Corrientes radical, vota Pero, Sergio perdóneme, Massa ustedes explícitamente, están- pero digo, es una situación que se observa. Hay dos fuerzas que están en situación de competir y hay otra que está intentando reposicionarse después de un retroceso bastante notable. ¿Pero por Hablaste qué de retroceso? Capital. ¿Dónde se le fueron? Mi pregunta es, en un escenario de tercios, como nos dejó las PASO, ¿dónde se fue esa masa de Juntos por el Cambio que hoy no la insisto con Que esto, no la contiene? siempre es potencial, Sí. no la metería a Bullrich en un balotaje, en un No la eventual metería. balotaje? Bueno, yo creo que hay todavía gente que no definió su voto, hay un sector de los que votaron a Rodríguez Larreta. Un sector fue con Sergio Massa, hay un vínculo con ese electorado. Se está expresando también en los dirigentes. Los dirigentes van atrás de lo que la opinión pública muestra. Y otros se van con Milei. Y sí. O sea, Los más duros. está distribuido, claro, bueno, porque efectivamente dentro del eje del componente de voto a Larreta había un voto duro, estructurado, en torno a la propuesta del PRO, que hoy migran más fácilmente Pero a Milei. perdóneme. Pero también creo un sector importante en términos relativos. Estamos Sí. hablando de una interna, está acompañando la propuesta de Pero- Sergio Massa. Tiene mucho rechazo a la figura Pero de Milei. perdóneme, ustedes están atrevidos. Ustedes A la figura de Milei y a la figura de Macri, se están que todos comiendo, juzgan se están que está comiendo atrás de la, Milei. la cena en el desayuno, de verdad les digo. Están hablando... Pero La idea de gobierno de unidad podemos nacional, hoy perdóname, Artemio, podemos pero escucha expandir la esto. narrativa. ¿Cómo? Podemos expandir la narrativa porque Ah, sí. juega La dijo. Boca. ¿Cómo sería eso? Está La ¿Cómo sería dijo. eso, Pará. Artemio? La idea de gobierno de unidad nacional, entendámoslo bien, porque si no estamos hablando, si de verdad empezamos a hacer hipótesis de cómo...
ni siquiera hay una escena de balotaje. La idea de gobierno de unidad nacional es una estrategia, un mensaje de Sergio Massa para esta semana, para esta elección. Sí, claro. Pensar en serio lo que puede llegar a ocurrir frente a un balotaje eventual, me parece un montón, de verdad, me parece A mí que no me están muy parece atrevidos. ni siquiera un balotaje, me parece que hay un escenario de gobernabilidad postelectoral que también hay que atender. Tenés una coalición como Juntos por el Cambio que está todo el tiempo teniendo pequeños desprendimientos, por lo menos discursivos. Sí, que puede romperse. Pero del Frente de pero Unión por la Patria también, digamos. Sí. También puede tener desprendimientos y la Libertad Avanza no tiene un contorno definido. Hay que ver también cómo le va en la elección y cuánto es el núcleo duro de dirigentes, de legisladores, porque también se eligen diputados y senadores. Vos estás hablando de gobernabilidad, concretamente. Exacto, digo, a eso me refiero. Que la trayectoria de Massa, si el que la sigue más o menos, da para pensar un gobierno más muy transversal. Horizontal y de unidad nacional es un rótulo, pero de mucha transversalidad e incorporación de dirigentes muy diversos, sí. No te olvides que él incluso hizo una alianza electoral con una parte del cordobesismo. Un sector muy refractario al peronismo en su versión kirchnerista tradicional, y él la incorporó. Incluso, bueno, él ganó la interna a nivel nacional, fue a Córdoba, sacó 20 puntos me están de metiendo votos. en la trampa. O sea que me da una bronca que me metan en la trampa. Me están haciendo hablar de gobierno de unidad nacional como si eso estuviera a pensarlo para mañana. No, me da perdón. bronca, pero lo lograste, Artemio, lo lograste. No, la verdad No, te pero digo. Pablo, no, pero vos tenés... gobierno de unidad nacional. Pero ¿sabés qué pasa? Lo Hasta hemos de un hablado proyecto cuántas más veces. o menos homogéneo. ¿Gobierno de Vos no unidad podés nacional hacer para unidad. qué? ¿Gobierno de unidad nacional eso para es qué? Bueno, yo creo que, dadas las características del candidato y lo explicitado durante la campaña, Massa explicitó bastantes cosas. Uno, que el Fondo Monetario no puede seguir monitoreando, para mí la más importante, no el Fondo puede Monetario seguir es Macri, monitoreando. no es Larreta. Exactamente, no puede seguir monitoreando la economía argentina ni el modelo socioeconómico. Ya tenés una restricción. Unidad nacional con ese Contra el vértice. fondo. No es contra el fondo, sin el fondo, diría. O sea, no es que dice Sin Unidad el fondo, Nacional, sin el fondo es contra el sumemos fondo, a los Artemio. que están a Si el sentido de ser del fondo es contra meterse en los países para que porque- no se desarrolle. No, porque no es una consigna de avance contra el organismo, sino de independencia O sea, con no es respecto a la romper, como toma de dice la decisión. izquierda, decís vos. No, porque habla de pagar, o sea, lo que plantea Massa es Pagarle en tus asumir, condiciones. honrar la deuda, no aceptar los condicionamientos. Ya no los aceptó durante este periodo, donde pudo desplegar una serie de medidas, a mi juicio, muy eficaces para el crecimiento de ese espacio. Por supuesto Pero que ¿sabes con la fuerza política que limitaciones. necesitas para decir al fondo vos acá no me controlás más? ¿Sabés la fuerza No, vos política? te- Vos decís que ese gobierno de unidad nacional va a estar lleno Tenés de que espacios tener fuerza políticos que política te van a bancar en Y esa. además tenés que tener fuerza. Sí, yo creo que los límites al condicionamiento del fondo sí los van a bancar. Lo que no creo es que suceda es que uno se libere del fondo sin asumir Ahora- la deuda como una obligación. Eso lo ha planteado entiendo, Massa. sí. Tiene un horizonte hacia adelante que puede ser resuelto. Pero la convicción de no aceptar condicionalidades ya no requiere mucho más que la propia presencia del candidato a presidente, porque lo ha hecho. No ahora- aceptó las Está condicionalidades. bien, pero del como fondo. dice, perdón, Luli, como dice Gaby, Sí. vos tenés que resolver el temita de la inflación de alguna manera. Tenés Sí. que recuperar, corregime Gaby, tenés que recuperar Te las... corrijo la parte de temita, si querés. Bueno, No, es un no. temón. El No, otro día había una discusión. Hay una economista alemana interesante, Elisabeth Weber, que plantea que a diferencia de la posición ortodoxa, que está aferrada a la emisión monetaria como una de las causas fundamentales, no la única, pero muy importante Sí. de la inflación se debe a las mega ganancias empresarias. Tiene un fundamento en las mega ganancias empresarias. Y cuando vos analizás la evolución de la distribución del ingreso y los niveles, ahora va a venir justamente Julia y vamos a poder discutir un poco más. Cuando ves la evolución de los ingresos y las ganancias empresarias, la participación del factor de explotación sobre la estructura distributiva, te das cuenta que el disparo de inflación se corresponde con el aumento en la tasa de ganancia empresaria y en la participación empresaria creciente Y en vos la decís que distribución un del gobierno ingreso. nacional, No lo digo de yo. unidad nacional, donde sumás al PRO, Sí. donde sumás aparte de la un Libertad Avanza, sector te van a del decir, PRO. sí, la verdad que tenés razón, ¿cómo no la vimos? Tenemos que ir por la ganancia de No los sé empresarios. si lo van a decir, pero en la medida en que Sergio Massa planteó que hay que distribuir el ingreso, hay que librarse del fondo, hay que obviar las restricciones que impone este modelo, se supone que los que se integren ya saben que eso va a ser Y- así. y voy con el revés, pará. No pretenderán integrarse a un gobierno que
proponga más regresividad distributiva que la que propuso Macri. Bueno, pero te hay que preguntar algo, Artemio, a los tres, ¿no? Y en caso de que gane Javier Milei, ¿cuántos saltarán del barco de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio a conformar gobierno? Porque no tiene ni gente para poner en todos los ministerios, secretarías, subsecretarías, agencias del Estado, empresas nacionales y demás. ¿Ahí no va a haber, acaso, para la gobernabilidad, unidad nacional? Mira, bueno, a mí me da la impresión, perdón, de que... Hay saltarines. pero también, digamos, el propio Milei mostró bastante poca disposición a abrir las puertas a quienes estuvieron en otros espacios. Pero, Gaby, ¿cómo va a ser? Entonces, ¿Cómo va a llenar casilleros directamente? Ni siquiera te digo elegir a uno que le gusta. Sí, mira. Bueno, ya abrió una puerta grande con Barrio Nuevo, ¿no? O sea, más amplitud que esa para incorporar gente es difícil conseguir. Y también hay núcleos empresarios. Bueno. Acordé en su momento Macri abrió una puerta a todo un sector de CEOs que le llenaron, digo, era el gobierno de los CEOs. Bueno, él dijo, Mauricio Macri formaría parte de mi gobierno, Domingo Cavallo fue el mejor. Va a abrir puertas. Si querés te cuento, se le van a sumar todo lo que se tenga que sumar si es que Pará, ¿estuviste en el restaurante? A ver. En el día de la... Estuve en el día del coloquio de idea en el que se hizo el almuerzo paralelo. Sí. Fue bastante interesante porque el día anterior a ese almuerzo que fue un jueves, el día anterior era todo el espacio del coloquio de idea discutiendo qué va a pasar mañana, que vacían el recinto porque va Bullrich a hacer un almuerzo paralelo. Recordemos por las dudas, ¿no? Estaba en el coloquio de idea, hablaba Bullrich, a la misma hora Javier Milei en un restaurante organizó un almuerzo. Sí, lo organizó Juan Napoli, que es el presidente del banco, de mucho tiempo. Del Banco de Valores y es candidato también en la provincia de Buenos Aires. Había... En ese momento Napoli dice, me están quemando el teléfono, está llamando todo el mundo porque quiere ir a ese almuerzo. Venimos de un momento de escalada, ¿no? De Milei. Y ahí se generó un debate porque también todo el ambiente del coloquio de idea es más pro. Claro, es más macrista que otra cosa. Exacto. De hecho, el sector de Patricia Bullrich tenía por lo menos 10, 12 personas desde muy temprano, desde que empezó el coloquio, participando. Y lo que primero iba a ser un almuerzo cerrado, solo para empresarios, estaban invitados 50, se extendió a 90. Después empezó a generar participación de la prensa. Con lo cual, de los 90 que habían, éramos 25, éramos periodistas. Sí. Muchos empresarios decidieron no ir. Ajá. Muchos estaban en la lista original, ¿no? La de recién llegados, y se bajaron de esa lista. Y ahí fue donde Milei se lo cruza a Gabriel Martino, sí, un poco el ex CEO de Leche, y dice, un poco, ¿no? Claro, y le dice, vos apoyabas a Larreta, así que... No lo niegues. Te saludo así nomás y... ¿Cómo cayó eso? Digo, no los en el momento. Claro, digo, ¿qué dijeron después Mira, los empresarios? Lo que dijeron los empresarios eso? es, y vamos a hacer la comparación que tantas veces se hace con Menem. Sí. Y dijeron, Menem lo hubiera abrazado y le hubiera dicho, qué bueno que estés acá. Esa cosa de exclusión que también después quedó. Cuando entra Milei, llega con varios de sus candidatos, ¿no? Con Carolina Píparo, Marcela Pagano, estaba el candidato a intendente local. Llega, lo presentan, habla, atrás se ve una barra encima, porque es justo en la parte del bar. Habla, termina de hablar, saluda y se va. Lo que iba a ser un encuentro con los empresarios para hacer un mano a mano, para, tener algún tipo de... Muy mirando desde arriba todo, digamos. Desde arriba, desde afuera. Ahora, de hecho, se enoja también como sucedió con como contrapartida, muy buen acto de Sergio Massa con la CGT, porque también existen los trabajadores. Más allá de los empresarios que son muy respetables. Sí, pero en ese mismo momento no hubo otros candidatos que hicieran actos con la central de los trabajadores. Pero yo tengo una pregunta. Ahí hay un detalle de por qué tanta visibilidad a un coloquio que, bueno, es importante en términos económicos, pero en términos electorales nunca ha dado en la tecla. Históricamente no son, digamos, el GPSS no funciona. Excepto en 2015. Y no sé, sí. En 2015 hubieron varios que colaboraron, no solo el Congreso de Idea para que sucediera lo que sucedió, pero no, decía, ¿por qué no el acto de la CGT? Massa hizo un gran acto también en Neuquén,
con ATE Neuquén, con los petroleros, que es el único candidato que puede vincularse con los trabajadores. Bueno, pero porque hay como una Artemio, lupa este no es un de gran acto. Esto no es No, un es gran un acto donde la prensa amplifica el apoyo de un sector de los empresarios como si eso definiera algo. No define nada el término. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que estoy planteando, y me parece que eso es bastante sintomático, es los ejecutivos de IDEA, que tampoco son los dueños de empresas, digo, muchos son CEO, son ejecutivos. Son empleados de los dueños. Van a medir temperatura y proyectos y a poder expresar sus propuestas, que sabemos que son más o menos parecidas. Sí pasó, y de hecho Patricia Bullrich tuvo sala llena, la aplaudieron. No, en el Furia, digo. 4 o 5 después se fueron a ver a Javier Milei al restaurante de Mar del Plata. ¿Vos decís que son neutrales, que van viendo a ver qué candidato les puede ser útil? Uno, no sé si todos, uno terminó, que estuvo en los dos lados, le digo, ¿qué te pareció? Me dice, no me convence. No, digo, ¿para qué viniste? Sí. Para ver. No, pero yo creo que ahí no hay pero neutralidad en cuanto al proyecto de país. Bueno, pero esa es mi pregunta, porque yo entiendo que esos empresarios, históricamente, votan el antiperonismo, van a votar posiblemente a Bullrich, la mayoría de esos, la aplaudieron, se llenaron el auditorio, no es que se la dejaron dijo vacío Gaby ni que nada. era más bullrichista el auditorio. Pero ¿qué pasa si hubiese un balotaje? Mira, yo coincido con Artemio, me parece que el empresariado no es el que está definiendo el voto. De hecho, las corporaciones o los nucleamientos empresarios estuvieron, para mi gusto, bastante callados. Solamente ahora salieron las asociaciones de bancos la semana pasada, pero bueno, a partir del tema de la corrida que se insinuó contra el peso por las declaraciones de Javier Milei. Y en esto yo planteo que para mí, incluso con Sergio Massa enojado por eso, me parece que Alberto Fernández, al plantear la denuncia, lo que hace es señalar que si vuelve a haber una presión sobre el peso, hay un responsable. Porque no es que, digamos, toda la responsabilidad es eso, porque ya hay Trata presión. de poner un límite. Pero me parece que, así como en su momento todos empezaron a hablar en contra de la dolarización y retiran un poco, me parece como que retiran un poco los caballitos de batalla que son perjudiciales para la economía de la gente, ¿no? Porque después de esas declaraciones te encontrabas con aumentos del 20 al 25%, cosas que querés comprar sin precios, se frena la provisión. Entonces, eso tiene efectos reales. No es que solamente te estoy planteando que el peso no vale. Lo que estás provocando es, en forma casi inmediata, un efecto real en la economía de la gente. Entonces, eso a mí me parece peligroso. Así que a mí me parece, como decía viejo, ¿te pareció bien la decisión? Me parece que de la el denuncia? silencio en este momento no es una buena opción. Y el silencio económico, mucho peor, porque está sentando una base de mayor empobrecimiento en muchos casos. Bien. Celebro que las 4 cámaras de bancos se hayan plantado en contra. Lamento que muchas cámaras empresarias no hayan hablado antes. Hay que ver si hablan en lo que viene, ¿no? Todavía falta. Sí, por el nivel de remarcación de precios que están habiendo en la economía argentina, pareciera ser que el silencio no se corresponde con la inacción. Ahí volvemos sobre eso porque hoy más habló. Parece que quieren erosionar a un candidato en particular. Hoy más habló con la misma firmeza que habló respecto de los que mueven lo financiero, habló sobre el tema de presión. Un ratito lo conversamos. Bueno, nos vamos a Ecuador, estamos siguiendo con muchísima atención el balotaje, la segunda vuelta. Allí en este hermano país está Leonardo Wexel Severo, colega brasileño que está en Ecuador siguiendo la elección. Leonardo, Luli Trujillo, Pablo Caruso y todo el equipo de Desiguales en la televisión pública, saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, acompañando de cerca un proceso muy conturbado, muy violento, muy manipulado por los grandes medios y vergonzosamente con una tendencia por parte de la justicia electoral incluso. El resultado en este momento, Leonardo, es 52% para Noboa y 47% para González, ¿no? Sánchez. Sí, lo que pasa es que empezaron haciendo la cuenta por las provincias donde Noboa tenía más fuerza, ¿no? Y dejaron para después contar los votos de Luisa González y de la Revolución Ciudadana. Hay una tendencia de mantenerse, hay una esperanza, aún estamos en el búnker de la campaña de Luisa, hay una esperanza de que haga
un aumento de los votos, porque la Revolución Ciudadana ha ganado 4 de las 5 principales provincias y 4 de las 5 principales alcaldías, pero Noboa tiene un fuerte aparato de manipulación. Todos los medios de comunicación están con él. Estábamos acá en el meeting de Quito y de Guayaquil y simplemente los medios no publicaron ni una palabra sobre lo que dijo Luisa en relación al desarrollo económico, a la baja, a la garantía de derechos sociales y para los trabajadores. O sea, hay una manipulación vergonzosa de los medios de comunicación. En el propio debate electoral, el único y último que hubo entre los dos, todas las encuestas, incluso las de ellos, apuntan que Luisa González ha ganado con 67% el debate. Pero eso no se refleja en las elecciones. Ahora, porque Leonardo, justamente... Sí, te quiero preguntar por en este momento qué está ocurriendo, cómo están las calles de Ecuador, si es que tenés información, porque veíamos a un Noboa que se mueve constantemente con chaleco antibalas, han matado a candidatos a presidente. Digo, hoy, ¿qué crees que puede llegar a ocurrir en las calles de Ecuador? ¿Cómo está el clima a nivel, violencia? Bueno, eso es una incógnita, ¿no? Porque estamos en un estado de excepción. Cuando escribíamos yo y mi hermano Caio Teixeira de Comunicasur, los artículos estábamos frágiles. A cualquier momento podrían adentrar y poner el pie en la puerta y decir, mira, ustedes están presos porque contienen explosivos, porque tienen drogas, o qué sé yo. Hay un clima de estado de excepción. Las calles están tomadas por policías, por gente con fusiles, por prensa internacional europea que no tiene nuestra costumbre, con chaleco antibalas, ¿no? Pero yo pienso que va a ser algo duro, porque hay una réfrega, una disputa una pelea muy dura. Aún no se sabe quién va a ganar, ¿no? Claro, 87% lo que sabemos escrutado. en las calles es incógnita aún. Insistimos, 87% escrutado en este momento, ya es un número muy alto. Sí. 52% para Noboa, 47% para González. 4 puntos y pico. Parece, Leonardo... Difícil. Lo que pasa es que ellos tienen ya hecha la cuenta de todas sus provincias. O sea, hay una expectativa de que vengan votos. Ahí se nos está ocurriendo un poco. Sí. En la comunicación. Leonardo, sí. Leonardo, te agradecemos mucho por tu tiempo, medio que se nos iba cortando un poco. La expectativa está en votos de distintas localidades más favorables a González, ¿no? Sí. Leonardo, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Bien, bueno, veremos la situación. Un país que supo tener una tendencia muy marcada de políticas progresistas, de redistribución, y que termina con el principal referente exiliado, porque si pone un pie en Ecuador, es detenido por distintas causas en las que se ha denunciado reiteradamente. El vicepresidente, vos diste la el vicepresidente preso. Esta elección es anómala desde ahí. No a ver ahora qué es lo que sucede con los votos que llegan o no. Es una distorsión de las prácticas democráticas en Ecuador, agregado ahora el tema del narco y los asesinatos es muy de candidatos, difícil, ¿no? Es muy difícil, o con muy poca honestidad intelectual, que no se vea lo sistemático de lo que ha ocurrido en distintos países alrededor del juego del Poder Judicial, ¿no? Para no hablar de quizá algunas definiciones que se vuelven cliché para un sector de la población y inmediatamente levanta la guardia y rechaza la idea del lawfare, o de la guerra judicial, o de la política a través del Poder Judicial. Pero quien no quiere ver esa sistematicidad... Bueno, falta un poquito de Bueno, acá de hemos tenido a nuestra candidata de mayor volumen proscripta por la intervención Ahora del un ratito Poder vamos a ir Judicial. a eso. Un ratito vamos a eso. Esa es la anomalía de Ecuador.
No esto, a ver si llega Bueno, a la provincia, no llega a la provincia. Y una Ecuador desde 1999 dolarizada, ¿no? Claro. Y hablando ahora de el asesinato de un candidato a presidente, Sí. de ir a votar con chalecos antibalas, de un narcotráfico copando las calles. Digo esto a modo de también lo que tiene que ver con el camino que lleva a una medida económica como esa. Y ya la saludo, que la vieron recién en pantalla, a Julia Estrada, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Gracias, Juli. ¿Cómo están? Sabemos que venís de Rosario, aparte, directo con la valija, pareció. Me Acá en vieron llegar, Desiguales. era la casa de Gran Hermano, Sí. estaba entrando con la valija. Entró con la valija, con las rueditas. No, pero digo en serio, ¿no? Una dolarización que a largo plazo termina facilitando o armando el terreno a situaciones muy, pero muy complicadas. Sí, tiene muchas aristas el debate sobre la dolarización en Ecuador. El gobierno de Mahuad, en aquel entonces, en el año 2000, dolariza, previo un proceso de pérdida de poder adquisitivo muy fuerte en Ecuador, en la década de los 80, en la década de los 90. Y lo que ocurre después es dos momentos. Mientras tuvo nafta Ecuador y cuando Ecuador se quedó sin nafta, para decirlo fácil. Mientras tuvo nafta Ecuador, tuvo un superávit comercial producto de la exportación petrolera, que fue su alimento, ¿no? Porque uno tiene que tener un alimento en dólares. Si vas a dolarizar, primero, después vemos la conversión de los pasivos del central con los activos, pero tenés que alimentar el flujo. Bueno, lo alimentó con dólares de la exportación de petróleo, hasta que le cambia la ecuación, empieza a tener déficit comercial, y ahí tenía dos caminos Ecuador. Uno era ordenar ortodoxamente la macro, llevando a un ajuste muy fuerte, entre otras cosas, el déficit fiscal. En una macroeconomía dolarizada, el déficit fiscal, es decir, el déficit de pesos ecuatorianos, se financia con dólares. Sí, claro. Ya todo es dólares. Tenía que cerrar esa brecha que la estaba financiando con los dólares del superávit comercial, o tenía que seguir financiándola sin hacer el ajuste brusco que se reclamaba de otra manera. Y esa otra manera fue tomar deuda. Ecuador empezó un fenómeno de endeudamiento muy fuerte que se volvió, nosotros tenemos un gráfico que incluso lo mostró Cristina, ese gráfico, en el Teatro Argentino de La Plata, un gráfico de la deuda per cápita de los ecuatorianos. Pasa de unos $500 a unos $1.500, no, $3.500 per cápita, no quiero decir mal. Termina en el Fondo Monetario Internacional. No puede resolver su problema de endeudamiento. El ciclo deja de acompañarlo. O sea, hay una herramienta para resolver eso que se le saca cuando perdés soberanía. Exactamente, no pudo devaluar, Sí. no pudo hacer política en términos más soberana. Y por otro lado, termina con Lenín Moreno en marzo del 2019 firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que uno mira los valores, no tiene nada que ver con la Argentina, también porque Ecuador es una economía más chica y porque la Argentina fue un escándalo la plata que le dieron a Macri, pero terminó entrando en el fondo. Y hoy tiene revisiones en el marco del FMI porque dolarizó, no le funcionó la dolarización, se sobreendeudó, y lo más importante para los que estén viendo del otro lado, uno, los ecuatorianos no ganaron más plata por la dolarización, no les fue mejor en términos de poder adquisitivo. Cuando uno mira, voy a hacer un gráfico imaginario, PBI con salario real es una tijera, ¿no? El PBI no para de crecer, el salario real no aumenta. Por ende, si piensan los argentinos que con una dolarización, bueno, calmamos la inflación, hacemos un sacrificio, pero de última calmamos la inflación y vamos a poder comprar la casita, comprar el auto, irme de vacaciones, bueno, eso en Ecuador no pasó. No pasó. No pasó. Y la segunda cosa, hoy volver para atrás para Ecuador es casi imposible. ¿Por qué? Y porque están recontraendeudados en dólares. Si ellos devalúan, que fue nuestra devaluación del 2001, si querés, pero sin estar dolarizados, estábamos en el plan de convertibilidad, tienen una deuda tan grande sobre el PBI que su economía... Bueno, no lo pudo ni hacer Rafael Correa, ¿no? Claro. Exacto. Gaby, Lo que pasa es que, digo, hay una parte... Entrega soberanía política Pero también. hay una parte que Ecuador recurrió, que es a la deuda. Argentina ya está endeudada muchísimo, Claro. y con el Fondo Monetario Internacional, que es el principal acreedor. ¿Cuáles son los caminos que se plantea para recorrer? Es privatizaciones, más ajuste, digo, porque las exportaciones también van a ser marginales para ese plan. ¿Por qué sigue teniendo todavía un camino de recorrida discursiva la posibilidad de dolarizar? Por la inflación, por la inflación. El fenómeno inflacionario, y lo ha dicho Cristina, fue erosionando la moneda,
fue erosionando nuestro peso argentino. Y llega un punto, miren a quién voy a citar, a Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez tiene un tuit en donde él mismo se diferencia de Milei. Y ¿Quién dice, es Carlos Rodríguez? Hagamos un paréntesis. Un asesor del menemismo, un funcionario del menemismo, durante la década de los 90, junto con Roque Fernández, los dos vienen del SEMA. Una historia en un centro de economía liberal. Y ahora asesor de Milei. Ahora asesor de Milei, con sus diferencias. Junto con Roque, digo, son los dos que venían impulsando y impulsaron primero la diferenciación del plan de dolarización que planteó Milei y ahora están hablando bastante menos en nombre de Milei. Bueno, es que todos saben que es inviable, excepto haciendo este daño que quiere hacer Milei. Que tampoco ellos, eventualmente, si llegaran a ganar, que no está para nada todo dicho, quiero ver cómo frenan el propio lío que ellos están generando. Eso después no pasa en la realidad. Ahora, lo que digo es, Carlos Rodríguez tiene un tuit, vayan a verlo, en donde dice, en el largo plazo es peso o dólar. En un sentido en donde criticaba la propuesta de Juntos por el Cambio, de la famosa convivencia de pesos con dólares, que es una ficción. Es una ficción, es pretender que el que tiene dólares guardados los va a poner a circular por una cuestión de confianza, porque ellos después te meten la variable de confianza y parece que ahí se lo resuelven. Entonces, o fortaleces el peso y vamos por ese camino, que ahora te respondo, o terminas teniendo una penetración de propuestas vinculadas a la dolarización, que podría ser cualquier otra moneda, para poder salir de un peso débil. Pero en el largo plazo es eso, peso fuerte o te vas del peso. Ahora, Julia, parece que entró muy fuerte que por la eso solución... por eso es lo primero. La solución al tema de la inflación que propone esta fuerza política es la dolarización. Bullrich coquetea con la idea de bimonetario, etcétera, pero entró la dolarización como posible respuesta. ¿Cuál es la respuesta del otro lado? A la inflación. A la inflación. ¿Cuál es la idea fuerza que propone, en este caso, Unión por la Patria, para decir, no, la solución es esta y puede generar menos daño o eventualmente es una solución en las antípodas de la dolarización? A ver, no hay una receta. No hay una receta. Vos tenés un fenómeno que tiene distintos componentes. Si yo vengo y te digo, se resuelve con esta receta, te estoy mintiendo. 3 grandes fenómenos que explican la inflación hoy en Argentina. Primero, una base estructural de economía bimonetaria. Podés hacer todos los allanamientos que estuvieron muy bien y ahora hablamos sobre el Estado en su rol regulador que existieron esta semana. Ahora, el problema de fondo lo seguís teniendo. Vos decís el que ahorra en dólares, el que compra la casa en dólares, el que piensa en dólares. Y que tenés una economía recontraendeudada y que tenés que pagar vencimientos en dólares desde el Estado Nacional, desde los estados provinciales, desde las empresas, no te diría de las personas, pero pegan el palo. Tenés un fenómeno de endeudamiento muy fuerte que hace que tengas servicios financieros y pagos reales de bienes y servicios en dólares que no resisten tu generación de dólares, no te cierran los números. No cierran los números. Como explicación base fuerte, la escasez de dólares, por un lado. Sí, y es una explicación que hay que hacerla. Digo, yo vengo recorriendo empresas en toda la Argentina. El otro día fui a una empresa que fabrica heladeras. Vamos avanzando en que cada vez más componentes de las heladeras se hagan en Argentina. Hay 2 cosas que no hacemos en Argentina hace muchos años. El motor de la heladera viene de China y el poliuretano, que forma parte de la parte de adentro de la heladera, que está recubierta por las chapas de siderar, tampoco se importa. Bueno, en algún momento vamos a tener que resolver eso. Eso también es parte de la economía monetaria, porque las famosas CIRAs que aparecieron en el debate, los permisos de toma y importación, daca, los permisos de importación, son para que ese señor pueda comprar los motores heladera de China, y para porque que si los argentinos quieren comprar heladeras, porque tienen más poder adquisitivo, vamos a necesitar dólares para comprar los motores de heladera, para comprar el poliuretano, en fin. Bien. Segundo, FMI, acuerdo inflacionario. Ahí tenemos un fenómeno que no es estructural, que es coyuntural. Si no lo resolvemos se va a convertir en estructural, en donde la botonera de la economía, y medio que no la manejás vos. Lo escuchábamos a Sergio Massa, no quiero ahondar, diciendo las propias negociaciones en el acuerdo para, por ejemplo, poder intervenir la brecha, que es algo relevante. Tercero, y lo venimos discutiendo hace mucho, tenemos una estructura de formación de precios oligopólica, sobre todo en la comida. Nosotros tenemos, para decirles un dato, entre enero del 21 y julio del 23, 2 años y medio, el aumento de precios en Argentina del morfi, de la comida, es del 360%. ¿Cuánto subió el dólar en el mismo periodo? No sé. 100 puntos porcentuales menos. Menos. El dólar va por abajo, el paralelo, el contado con liquidación. Me van a decir, Julia, estás hablando del oficial. No. Les acabo de decir el dato del contado con liquidación. Bueno, tenemos un problema.
De mega ganancia empresaria. Tenemos un problema. Pero a ver si no es la macro solamente. A ver si te sigo, Julia. Vos decís, bueno, de un lado está la dolarización, del otro lado es un nivel de complejidad para que la sociedad lo entienda, que es muy desigual. Tenés que resolver, tener más dólares, resolver la producción industrial para reemplazar productos importados. El acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI que te tenés que pelear con un gigante y te tenés que pelear con los formadores de precios. Mamita. En el Eso, 2015 frente a la dolarización. Claro, yo me quedo con el TikTok de En la el dolarización. 2015 decís, tenías el vamos. 1 y el 3. ¿Cómo? En el 2015, cuando gana Macri, tenías el problema 1 y el 3. El 1 de la economía bimonetaria más fácil de resolver porque no tenías intereses de deuda. Y el 3, la economía concentrada, también lo tenías que resolver. De hecho, era la agenda que veníamos a llevar adelante. Después de Macri tenemos el 1, el 2 y el 3. El 2 es el Fondo Monetario Internacional. Ahora, no es difícil. Yo recorrí 60 distritos de la provincia de Buenos Aires y lo vengo explicando. No es difícil, es que los dólares de vaca muerta, que los dólares de litio sean para nosotros, sean para acumular en el Banco Central. Es la defensa del control de cambios, es la defensa de un Banco Central fuerte. No es difícil, pero tenés 2/3 de la sociedad que en las PASO entiende otra cosa de la solución del problema. Bueno, creo que ha habido, y no tiene mucho sentido mirar para atrás, pero creo que ha habido ausencia de una explicación sostenida en el tiempo de estos temas. A mí me han escuchado muchas veces como voces solitarias, pero me han escuchado decirlo 4 años seguidos. Creo que nuestro gobierno durante mucho tiempo no dijo estas cosas. Y no las dijo con claridad. Yo explico en muchos lugares cómo es el acuerdo con el fondo, en donde les digo, miren, los 45.000 millones de dólares que les estamos pagando al fondo, el fondo nos lo reembolsa y a partir del 2024 hay que cancelar. Y muchos no lo saben. Claro. Me pregunto si los que me están viendo ahora y lo escuchan. Perdón, lo habrán escuchado Indisciplinados antes. demostró un gran laburo que hacen chicos y chicas a través de TikTok, que no sabían quién tomó la deuda directamente. Que muchos creían que la había tomado incluso Alberto Fernández. Insisto, Indisciplinados, gran laburo de concientización política y social en todo el país. Ahora, están recorriendo todo el país. Ahí hay algo preocupante. ¿Querías decir algo, Gaby? Sí, quería agregar también otro elemento que también en relación a lo que decía recién Julia, que también las propias diferencias dentro de la alianza oficialista impidieron a lo mejor avanzar en otro aspecto que es el que decía antes Artemio, que es el tema de la redistribución, que vos citaste también, porque cuando estuvo el aporte de las grandes fortunas, eso se consiguió con bastante dificultad, pero después se quiso avanzar con otras medidas similares para quienes tenían grandes patrimonios, o había también un proyecto de ley sobre un tipo de impuesto particular, ¿no? De ganancias extraordinarias vinculadas con el tema de la pandemia, etcétera, para acercar fondos para pagar el Fondo Monetario. Digo, todo eso después no avanzó. Entonces, no avanzó porque en el Congreso no acompañaron. No, pero también no tuvo mayoría. También hubo diferencias adentro de la alianza gobernante. Está bien, no hay que mirar hacia atrás, pero también el panorama es como muy complejo y tenés que mirar. Vos a partir del año que viene vas a tener mayor ingreso por exportaciones, pero es una parte, es muy marginal para el complejo escenario que tenés ahora, donde tenés, yo no sé cuánto es el cálculo actualizado, pero creo que hay cerca de 15.000 millones de dólares de importaciones realizadas que no están pagas y todavía no están computadas dentro de lo que tienen de empresas que necesitan acceder a ese dólar para pagar importaciones hechas para lo que decía recién Julia, para fabricar. Ahora, son bienes intermedios o bienes o insumos para la producción. Son fundamentales las explicaciones técnicas, lo entiendo perfecto. ¿Qué haríamos si no tuviéramos argumentos, ideas? Hay algo que a mí me parece que pasamos demasiado por alto y a mí me gustaría traerlo en este momento cuando falta una semana de la campaña. Ya a partir del domingo que viene vamos a estar hablando de otras cosas. Se difundió bastante este video en los últimos días. Yo quiero que lo escuchemos con atención y no solo el recorte, porque me parece que en esto que vamos a ver hay algo que señala que algo nos pasa en términos de cómo nos comunicamos políticamente 2011, entre la sociedad y que, ha quedado absolutamente descartado como insumo político. Compartamos esto. Cristina Fernández de Kirchner en un foro en el exterior, año 2011, hace 12 años. Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Entonces, la propuesta es que regulemos a los que realmente tenemos que regular. Resulta que vamos a regular a los países
a ver cómo pueden ajustar. Además, van cayendo los liderazgos y además se van a comenzar a cuestionar los fundamentos de la democracia. Porque cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidades de trabajo, de progreso, de tener casa, de salud, comienzan a cuestionar los funcionamientos del sistema político. Y sepan que si esto se profundiza, van a empezar a cuestionarse las democracias y las formas políticas actuales. Europa también tiene una historia en esto, de cómo surgen gobiernos totalitarios en medio de crisis económicas insolubles y que no pueden resolverse. Yo digo una cosa, vos podés votarla o no, puede gustarte su manera de entender la política, sus políticas públicas, pero que esta dirigente, que en el año 2011 la vio toda, 12 años antes, y advirtió en foros internacionales esto que estaba ocurriendo y con esa caracterización, que no esté en la escena electoral, es una derrota del modo, insisto, que entendemos la política. Bueno, muy porque fuerte. la oposición en Argentina tiene una expresión política que es la menos importante, que es Juntos por el Cambio. Ahora apareció Milei, pero tiene otros componentes muy importantes. La justicia, que es la que finalmente termina proscribiendo a Cristina, y obviamente los medios que convalidan esa discusión. Si no, es obvio que Cristina Kirchner tendría que estar acá definiendo por lo menos la perspectiva siendo candidata o no, pero con otra presencia. Pero por propia decisión. ¿Por qué lo vinculo con lo que le preguntaba recién a Julia? Porque, por supuesto, Cristina tiene una manera de ser, una personalidad, una retórica, pero Cristina representa un conjunto de políticas públicas. Representa las políticas públicas que recién contaba... que recién expresábamos acá. Bueno, Cristina es vicepresidenta. Sí, bueno, está bien. Pero bueno, está retirada, es un país, está retirada de la escena y es una decisión propia también retirarse de escena. Hasta ella misma lee que hay bueno, pero han contribuido el Poder Judicial de una manera notable a que ello suceda. Está bien, suceda. pero Julia, lo que digo es, en este escenario donde esta dirigente no está, hay una decisión de correrla de lado. Que la sociedad comprenda ese conjunto de políticas frente a una idea mágica de la dolarización, es una situación muy, muy extraña, muy rara. Sí, nosotros recibimos un saludo de Cristina cuando cumplimos 10 años como Centro de Economía Política Argentina, el año pasado, en diciembre. Un audio que nos mandaba y decía dos cosas. Primero, estos temas hay que explicarlos. Digo, Cristina, así como fue la que se embanderó en estos temas, nos está pidiendo a muchos que continuemos con esas explicaciones. Yo creo que el camino de la argumentación, después mi psicóloga piensa que soy demasiado creyente en la argumentación, ¿no? Hay cuestiones emotivas, sobre todo en el voto, pero yo creo que el camino de la argumentación es el que va. En estos temas no lo vas a explicar en 30 segundos, es difícil. Vamos a encontrar síntesis. Y segundo, lo que nos pidió Cristina es formar gente. Formar... militantes, pero también gente interesada en el debate económico, y eso hacemos. Y creo que muchos tienen que hacer eso también. A mí me parece que eso que Cristina plantea, también lo ve ella en el marco de su experiencia concreta, en el marco de su formación. Y creo que hay una nueva generación de dirigentes y dirigentes políticas que también lo tienen que retomar y continuar. El camino es la explicación de las características estructurales que tiene nuestra economía. No vamos a resolverlo con un par de malos señalándolos como ahí están los responsables. Sí. Esto sí me parece importante. Ojo, en esta campaña electoral hay dos registros en la conversación social. Hay un registro que está a 3 centímetros del piso, que es el que propone Milei, que es el que propone Bullrich también, porque no complejiza para nada, que es el de si vamos o no vamos a sostener la educación pública, si la industria está bien o está mal, si vamos a tener moneda o vamos a poner la bandera de Estados Unidos. Parece una locura, pero nos proponen discutir eso. Bueno, ahí vamos. Si quieren, venimos la semana que viene, hacemos, bueno, justo la semana que viene. Ese debate hay que darlo. Pero venimos para el balotaje y vamos a hacer la calculadora de la dolarización. Y para ese debate ahí tenemos una herramienta. Ahora hay un debate después más complejo, que no es tal vez para el conjunto de la sociedad, pero creo que tenemos que tratar de que llegue al conjunto de la sociedad, en donde hay que involucrarse, meter las manos en el barro y ver por qué estamos como estamos y cómo vamos a gobernar. Y para ese segundo debate, Cristina ya nos dijo que nos tenemos que meter en la economía. Yo siempre me acuerdo, en el Teatro Argentino de La Plata, que fue el mes de mayo, le estábamos pidiendo que sea candidata, prácticamente. Y ella agarró y sacó 5 tablas,
5 gráficos de torta, 3 gráficos de línea, y se puso a hablar de la economía monetaria. Y nos fuimos al Teatro Argentino de La Plata diciendo, ¿cómo es? O sea, no tenemos candidato a presidente, pero sí diagnóstico económico. Bueno, en la última presentación ella también habló de la dolarización. Yo creo que Cristina es una gran divulgadora de los temas sobre los que está discutiendo la sociedad. Me parece que su ausencia en el escenario explicativo, que es lo que decías vos, sobre todo en estos debates, dolarización, lo hizo la otra vez también con el tema déficit, me parece que es una ausencia muy notoria y que mientras se forman nuevos divulgadores, me parece que ella es en este momento la que puede señalar esas cosas. La aprovecho a Julia. Viste que la estructura distributiva sufrió un deterioro importante. Vos lo conocés perfectamente, de 51,8 a Cristina, cuando estaba 44, de participación de los trabajadores. ¿Valorizaron cuánto es la pérdida en términos de PBI, esta caída de casi 8 puntos en los trabajadores? Sabemos, el préstamo del Fondo Monetario está en 43.000 millones de dólares. ¿Cuánto está más o menos 44. eso? 44.000 millones. ¿Cuánto transfirieron los trabajadores a la cúpula empresaria desde el 2016 al último bimestre, que es el cuarto bimestre, tercer bimestre del 2022? Hay un cálculo Flaxo para tiene un eso cálculo. de Basualdo. Sí, ¿cuánto da? Nuestro gurú heterodoxo. Nuestro gurú. Basualdo. Que mira Debe estar desiguales, sí que le mandamos un debe saludo. ser hay que ver a qué tipo de cambio, pero debe estar en 15.000 millones de dólares tranquilamente. ¿15.000 millones? A mí lo que me parece importante Perdón, esa sobre cuenta eso... es 15.000 millones de dólares que los laburantes le transfirieron a la ganancia de los empresarios. Sí, hay que ver a Eso qué es- dólar. Al Después tipo hay de que cambio discutir el oficial dólar. es un poco más. Pero lo que digo es, a mí me parece importante esta idea en relación a lo que me pregunta Artemio. Muchas veces nosotros no conectamos el fenómeno distributivo con el fenómeno cambiario. Son como dos mundos. De hecho, se deben estar preguntando, Julia, ¿qué tiene que ver la distribución del ingreso con el dólar? Bueno, por un lado es la conexión de la restricción externa clásica. Que los trabajadores ganen más consumo, necesitamos más dólares para abastecer. Por ese lado sería una demanda genuina de dólares que está bueno ir a abastecer. Ahora, después tenés el otro costado, que es la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Alguien se la queda. Alguien se la queda. Se la quedan quienes pueden concentrar mayor riqueza, quienes tienen superbalance. Vimos la distribución al primer semestre de gran parte de las compañías argentinas, la distribución de utilidades. Les va muy bien. ¿Dónde van esos pesos? ¿A dónde? ¿A dónde van esos pesos? Bueno, es altamente probable que esos pesos vayan a algún tipo de dolarización. Y muchos externos. Vía MEP, vía contado con liquidación, algunas otras maniobras que la AFIP, la aduana en particular, estuvo denunciando, la famosa sobrefacturación. Sí, o importar sin existir directamente, ¿no? Sobrefacturación de importaciones, es decir, declaro que pago más de lo que en realidad pago, o subfacturación de exportaciones, declaro que vendo menos y genero más dólares de lo que en realidad estoy declarando. Claro. Todo eso, toda esa riqueza, de hecho en los allanamientos de esta semana se detectó que había alguna liquidación de dólares sin un origen claro a pesos vía blue, a otro valor. Toda esa riqueza también impacta sobre el tipo de cambio en el mercado financiero. Ahí hay una conexión que muchas veces no se hace y que es importante hacer. Gracias por explicarlo tan claramente, aparte, ¿no? Julia, Sí, si tiene total. algo, es que explica claro cosas que son para el común de la gente, y me incluyo, muy difíciles de comprender a veces. Tenemos que hacer un corte, pero luego del corte vamos a usar el cargo que ejerce Julia, que es directora del Banco Nación, para que nos explique qué pasó con Carlos Melconian. Hay unos audios circulando, los que tienen que ver con la vida privada no nos interesan, de hecho no pasamos ninguno en Desiguales, porque entendemos que además los consiguió la AFI Macrista pinchándole el teléfono en su momento, pero estuvo Carlos Melconian en la mesa con Mirta Legrand y estaba ahí también Jonathan Viale. Le hizo una pregunta sobre tráfico de influencias. ¿Qué respondió? Lo vemos después del corte, ya venimos. Bueno, muy bien. Muy bien, seguimos en Desiguales, ¿eh? Ya estamos con Julia Estrada, con Artemio, con Gaby. Gaby, ¿qué semana se nos... Como oscuras, ¿no? Se nos viene. Sí, estamos muy oscurito. ¿Qué pasa? Estamos en la intimidad, Trujillo, muy bien. En la intimidad, ¿conoces esa canción? Dicen que soy su debilidad. Sí, ahí estamos, muy bien. Marce, crack. Bueno, pudimos saltar rápidamente el hablemos de episodio la musical. semana, pero le quiero dejo la pregunta picando para Julia después. Si crees que puede haber sucesos inesperados en esta semana, de esas típicas maniobras previo a
a una elección. Pero ¿cómo viene la semana económica? Es un poco lo que vos le preguntaste a Julia y es como terminó un poco la semana pasada. Es con el Ministerio de Economía metiendo presión sobre la circulación paralela de dólares, que son los que presionan que el mercado más chico, más grande de dólar blue o de contado con liquidación, hay muchas medidas que están tomando para tratar de evitar esa presión, Sí. porque realmente, digo, el dólar oficial, que está a 350 pesos, el dólar mayorista, ya tiene mucha distancia con todos los otros dólares, porque también se incrementó el dólar tarjeta, digamos, entonces el dólar ahorro, todos están más que duplicando o más que duplicando el dólar oficial. Cuando se acercan las elecciones es habitual que quienes tienen la posibilidad dolaricen sus tenencias. ¿Cómo dolarizás? Con bonos que los podés atar al valor del dólar, con contado con liquidación, Sí. que compras un bono, lo vendes en dólares y esos dólares los dejás en el exterior, con dólar MEP, que son bonos, pero estos quedan los dólares acá en cuentas en Argentina. Todo ese tipo de opciones son las que está tratando de acotar el equipo económico a través de diferentes medidas. Una es limitando cuánto podés comprar, otro lo que se denomina el parking, que es el tiempo que tardas entre que compras y vendes un bono, que son 5 días ahora, o sea que si operás el martes ya te vas a después de las elecciones, entonces también desincentiva un poco esa opción, y en forma paralela ver cómo ingresan los dólares, cómo estimula la liquidación de exportaciones. Estaba el dólar soja, que no tuvo el resultado que esperaba, y empezaron a diversificarse varios dólares a tipo de cambio diferencial. ¿Qué es ese tipo de cambio diferencial? El dólar mayorista, dijimos, está a 350 pesos, pero la última edición de dólar soja, si vos vendés 100 millones, podés 75 lo vendés al dólar oficial, 25 lo liquidás en el mercado de cambios de contado con liquidación, te da un tipo de cambio alrededor de 500 pesos y mejora tu ingreso. Entonces, eso se replicó también con exportaciones mineras, con vitivinícolas, con algunos productos de curtiembres. Hay toda una variedad con automotores, hay toda una variedad de dólares diferenciales, con lo cual esperan que en esta semana ingresen 1.000 millones. Digo, todo lo demás va a ingresar después de las elecciones, más el swap con China, que no está activo, que son 5.000 millones de dólares más. ¿Cree, Julia, que medidas económicas y medidas judiciales sobre los que se zarparon en esta semana va a tener más calma una semana previa al domingo de elección? A ver, la solución estructural va por el lado de lo que venía planteando Gabriela, conseguir dólares, seguir logrando una mayor liquidación. Ahora, lo que se hizo la última semana había que hacerlo. Había que hacerlo. Miren, nosotros hemos tenido en Argentina, no este gobierno, en Argentina, una historia de corridas larga. Uno puede dar intentos de corrida que le hicieron a Cristina muchos, muy bien resistidos, en gran medida por el Central. A Macri corridas que le llevaron puesto el tipo de cambio oficial, una vez a 40, otra vez a 60. Y durante este gobierno contra el paralelo, fundamentalmente contra el paralelo porque la regulación es muy fuerte del oficial, ha habido también muchas. Ahora, una corrida como la que vimos la semana pasada, en donde la sensación de muchos, no porque fuera realmente así, pero la sensación de muchos era que si vos tenías a un tipo que sacó el 30% de los votos, que te dice que va a dolarizar, y el esquema de dolarización es sin precio, porque es sin precio en el escenario, además en el cual estamos, ni siquiera está poniéndole un precio. Él ni siquiera lo pone, porque dijo a 700, pero después la dejó ahí picando. De repente el valor del dólar desaparece como tal en las ruedas. No digo que el valor sea barato, porque al contrario, es un valor que no tiene sentido el que estamos viendo, no tiene ningún sentido a 1000. Ahora, con un tipo que te corre todo el tiempo el arco, esta fue una corrida muy particular. Fue una corrida en donde vos decías, bueno, pero ¿cómo es? Porque si Milei está planteando eso y nos está diciendo que saquemos la plata de los plazos fijos de los bancos, y el tipo además tiene chances, ¿esto para dónde va? Entonces, me parece que fue muy bueno el mensaje del gobierno, en donde no solo apareció con la herramienta del Banco Central, que es la tradicional y es la que obviamente siempre tiene que estar en la brecha,
sino que apareció como regulador, jugando un papel con allanamientos, con aduana, con los organismos como CNB, UIF. Todo eso tiene que estar, es decir, apareció el aparato del Estado, no solamente ¿Y los bancos, el Banco Central. ¿Cómo los viste jugar los bancos con ese comunicado? Sin nombrarlo, pero dando a entender claramente que se referían a la actitud de Javier Milei. ¿Te sorprendió? Miren, acá me parece que hay que entender que el sistema bancario argentino no está tomando, les diría, una posición ideológica. Más allá de que está claro que para mí solo les va bien con un gobierno como este, nacional y popular, que les hace ganar plata porque tiene una política de expansión del crédito. Ahora, tuvieron una postura... Con la LELIQ ganan también. También con las LELIQ. LELIQ. A cambio de nada. También, con las dos cosas. Este gobierno tiene una postura muy clara en relación a que los bancos tienen un fondeo que fundamentalmente se abastece de plazos fijos y también de depósitos a la vista, y ese fondeo lo pueden perder si tenés a un tipo como O sea, fue una Milei reacción no que te ideológica, dice, sino de supervivencia. saca la plata. No sé si de supervivencia porque suena que están al borde. La liquidez es muy buena. La liquidez es del 75% Bueno, en de pesos protección sobre del sistema, depósitos. De digamos. protección de privilegios, de protección de... El sistema, del funcionamiento. Funcionamiento del sistema, Claro. buen funcionamiento, normalización del sistema bancario. El sistema bancario argentino tiene 75% de liquidez en pesos, o sea, 75 de cada 100 pesos que están en el sistema están líquidos, también por la inflación, porque cae la demanda de dinero, está claro. Y en dólares da 92%. O sea, estamos en una situación muy distinta a la del 2001, si alguno tiene ganas de hacer alguna comparación medio alocada, medio trasnochada. El 92% de la guita en dólares en los bancos no está prestada, está líquida. En el 2001, la situación que vos tuviste después de una década de los 90, en donde tenías una convertibilidad ficticia, pesos con dólares, cualquiera podía tener un plazo fijo en pesos, pero los podía convertir en dólares y después le demandaba dólares al banco, aun si esa persona no generaba dólares para el sistema. A partir del 2001 se crean regulaciones macroprudenciales para que los bancos no presten dólares a quien no genera dólares. Las únicas financiaciones en dólares existentes son a quienes son exportadores, son importadores, con un montón de requisitos en el medio. Por ende, el sistema está ultra líquido, tiene mucha disponibilidad, tanto de pesos como de dólares. No es que hacen la declaración porque están al borde. Hacen la declaración para decir, che, esto es nuestro fondeo y lo vamos a defender. Los pesos de la gente, también los dólares, pero estábamos discutiendo pesos, ni siquiera estábamos discutiendo dólares. Sí. La verdad es que están en los bancos, están a una tasa de plazo fijo que después de la suba del Banco Central del jueves es real positiva, o sea, puede defenderse frente a la inflación. Me parece que hay un marco que hace que lo de Milei quede muy en falsa escuadra y me parece que además quedó muy pegado a una voluntad De desestabilizadora. hecho, reculó un poco después, ¿no? Me parece que y quedó... quienes lo asesoran ¿Vieron cuando dijeron, quedás con "Nunca los dijo dedos eso"? Pegados. con los dedos marcados? Me parece que quedó con los dedos marcados y muy en offside, pasándose 3 pueblos, ¿no? Julia, estás de acto. ¿Cómo estás percibiendo el contacto con la gente? ¿Vale lo argumental, que es tu obsesión? Abrazo grande a la terapeuta de Julia. ¿O ves muy emocional? No voy por lo emotivo, entonces. ¿O ves muy emocional a la ciudadanía en los contactos que vos tenés en la campaña? Mirá, yo creo que hubo un antes y un después para nuestro espacio político, Unión por la Patria, desde que Sergio Massa hizo anuncios concretos. Mira. Eso Ahí está claro. cambió. Sí. Pero por una cuestión muy obvia, por lo que veníamos escuchando de Cristina, vos no podés hablarle a una sociedad que está harta o que quizás no está harta, pero la está pasando mal, sencillamente desde lo discursivo. Creo que hay una parte que tiene que ser material. Yo soy o argumental o material. por lo emotivo, no. Digo, con plata en el bolsillo. Materialista dialéctica sería Sí. el tema. Con plata, determinista No sé económica, cómo con es. plata en el bolsillo. No es que se haya resuelto la pérdida de poder adquisitivo, ni mucho menos, porque además venimos consolidando los 20 puntos de Macri, el gobierno del Frente de Todos no ha logrado mejorar. En algunos sectores con buenas paritarias sí, pero en la gran mayoría ha sido muy difícil. Ahora, recién cuando empezaron a aparecer decisiones concretas de restituir poder adquisitivo, la campaña se volvió una campaña más pasional. Volvimos a ser lo que éramos. Y por otro lado, creo que también había una especie de incomodidad, de vergüenza, de culpa, incluso en una parte de la dirigencia de nuestro espacio político. Y me parece que ya está, digo, porque además es tan fuerte la amenaza, es tan fuerte,
que uno no puede guardarse, uno tiene que salir. Y también los otros cuando te ven salir y ven que uno tiene con qué, más allá de que hay mucho por hacer, pero también vamos a salir por lo que falta, no es que solo por lo que hay, me parece que genera un efecto contagio. Así que yo creo mucho en eso y creo además que la gente tiene preocupación de lo que viene. Y me parece que esta semana, si la podemos explicar bien, debería ser aleccionadora, aunque sea en una pequeña muestra gratis de lo que puede de lo que Milei puede hacer. Es una muestra así chiquitita de lo que él puede hacer y que muy ingenuamente cree que si él llegara a ser presidente, eso se termina. Él cree que a este gobierno le va a generar una hiper, pero que después él llega y el momento uno ya está. Eso no pasa. No hay una cuenta cero, digamos. Eso no pasa. Miren, y tampoco miren el hay gobierno de sociedad que banca Menem cualquier después de la cosa, hiper de Sí, Alfredo. pues, de hecho, claro, fue un año y pico. 2 ministros tuvo hasta antes de que- Caballo. Hasta que lograron hacer, y aparte cómo estabilizaron, Pero ¿no? Con después un plan hizo de un pacto. convertibilidad. El que- menemismo hizo un pacto con el poder económico en Argentina en donde le entregó los activos del Estado. Bueno, claro, ¿cuántas privatizaciones hubo? ¿30? Bueno, Más es lo o que puede menos. llegar a Sí. venir. Julia, gracias. Un placer que hayas venido. Anda a descansar, por favor. Sí. Por favor. Ducha, pijama y a dormir un rato. Gracias, Juli. Gracias. Hacemos un corte y estamos. Dale. Bueno, atención porque ahora en minutos nada más arranca un nuevo capítulo de Crónicas de Campaña. Así en este es. caso, Flor Halfon recorriendo con Patricia Bullrich. Así que en lo que resta de la semana también habrá Crónicas de Campaña de acá al domingo. Resuelta la elección en Ecuador, Sí. Luisa González reconoció el triunfo de Daniel Noboa, así que Daniel Noboa será el próximo presidente del Ecuador. Estamos cerrando. Se vino con el suéter de Freddy Krueger, Artemio, Sí, ¿no? medio cuervo también ¿Eh? todo, ¿no? Yo pensé que era el de Wally, No, pero el me de fui Wally a- era No sé rojo cómo y blanco. tomarlo, muchachos, Mal, este elogio. tomalo ¿eh? mal. Bueno, Tomalo mal, ¿cómo les Artemio. fue a ustedes? ¿A nosotros? Sí. El jueves. Ah, el Pero jueves. venimos de... Nos fuimos bien, preguntá a Luli. Bueno, innecesario. Nosotros jugamos Tenés razón. mañana. Totalmente Bueno, innecesario. tenés Encima que razón. viajé a Rosario el Tenés viernes. Gracias, Gaby. Gracias, Artemio. Mañana nos reencontramos 8:30 de la noche. Pasen bien. Chao.